La cartilla de racionamiento apareció donde no debía, medio enterrada en el barro del camino viejo, a un par de leguas de Valdehierro, con la tapa de cartón ablandada por la lluvia y un nombre escrito con pulso fino. El peón que la vio primero no la recogió por curiosidad, sino por miedo, porque en aquellos años un papel perdido valía más que una moneda y también podía costarte una visita al cuartelillo. La miró desde arriba, como si el papel pudiera morder. Luego escupió a un lado, se santiguó sin darse cuenta y la guardó bajo la chaqueta, pegada al pecho. 3 semanas antes, Valdehierro seguía siendo un puñado de casas bajas, corrales y eras, con humo pobre saliendo de chimeneas torcidas. En febrero de 1941, el frío se quedaba en las paredes y en las manos. La gente hablaba lo justo y miraba de más. La carretera no era una carretera, sino una cinta de polvo y piedra, y por ella llegaban los que tenían que llegar: tratantes, buscavidas, algún vendedor de quincalla, hombres solos que viajaban con prisa porque quedarse quieto era caro. Allí donde el hambre era costumbre y el silencio una forma de prudencia, nadie preguntaba demasiado por un forastero si dejaba unas pesetas en la mesa. La casa de huéspedes de los Montalbán tenía un cartel discreto, escrito con tinta ya desteñida: se alquilan habitaciones. Rafael Montalbán lo había colgado a la altura exacta para que lo viera quien venía andando con la cabeza gacha. Era un hombre de hombros anchos y mirada seca, de esos que parecían estar siempre midiendo distancias, y en el pueblo lo llamaban Don Rafael, sin que nadie recordara cuándo empezó ese don. Isabel Cifuentes, su mujer, mantenía el zaguán barrido y la cocina viva, con una eficacia que no pedía aplausos y una sonrisa que encajaba en cualquier cara si convenía. El primer huésped de aquella serie llegó al atardecer, cuando el cielo se ponía del color del hierro. Se llamaba Cipriano Roldán, y traía el polvo del camino en las botas, una maleta de cartón atada con cuerda y un abrigo gastado que olía a humo ajeno. Dijo que buscaba cama por una noche y algo caliente, y que a la mañana siguiente tenía que seguir hacia la capital de la provincia. No añadió más, y esa economía de palabras fue lo que hizo que Isabel lo mirara 2 veces. Isabel lo condujo a la cocina, le sirvió un cuenco de caldo ralo y un mendrugo de pan oscuro, y dejó que el silencio hiciera el resto. Cipriano comió con la ansiedad del que viene de lejos y no sabe si volverá a encontrar comida a la vuelta de la esquina. Cuando ella le pidió el nombre, para apuntarlo, él sacó los papeles con una rapidez demasiado cuidadosa, como quien enseña lo justo y guarda lo esencial. Rafael, que fingía arreglar una bisagra, vio el gesto, vio el temblor mínimo en los dedos, vio el bulto extraño bajo el cinturón, y en su cara no se movió ni un músculo. En la mesa de la entrada, el libro de registro descansaba junto a un tintero y una pluma de mango negro. Isabel escribió despacio, trazando letras claras, y Cipriano firmó con una rúbrica que parecía aprendida en oficina. ¿Muchas leguas hoy?, preguntó ella, como quien solo busca conversación, y él respondió sin levantar la vista: las que haga falta. Rafael oyó ese tono, no tanto las palabras, y le bastó para decidir que aquel hombre no tenía a nadie esperándolo en la puerta de una casa concreta, con un reloj en la mano. Esa noche, cuando el viento se coló por las rendijas y apagó la lámpara del pasillo, Isabel subió con una jarra de vino aguado. No era un gesto extraño en una casa de huéspedes, y por eso funcionaba. En la cocina, antes de subir, había disuelto en el vino un sedante de botica que el practicante del pueblo vendía sin demasiadas preguntas a quien pagaba y no hablaba. Un polvo blanco envuelto en papel, de los que se guardan detrás de frascos con etiquetas serias. En el rellano, Isabel llamó una sola vez, y al abrir Cipriano, le ofreció la jarra con la naturalidad de una esposa que cuida a los suyos. Cipriano bebió porque tenía frío, porque estaba cansado, porque el vino era una promesa vieja y porque, en 1941, desconfiar de todo era un lujo que también agotaba. La habitación olía a madera húmeda y a colcha guardada. El colchón crujía como si protestara. Él habló de levantarse temprano, de no molestar, de pagar en cuanto amaneciera, y se quedó dormido antes de terminar sus propios planes. Isabel apagó la luz con dedos firmes y bajó sin prisa, como quien no quiere que la casa oiga pasos que luego pueda recordar. Rafael esperó un rato, sentado en la cocina, escuchando el reloj de pared. No se movía por nervios, sino por costumbre. Había aprendido a esperar cuando otros gritaban. Cuando subió, lo hizo con una manta doblada en el brazo y una cuerda fina en el bolsillo, y su sombra se pegó a la pared del pasillo como una mancha. Entró sin encender nada, guiado por el sonido pesado de la respiración ajena. No hubo lucha larga. Cipriano intentó incorporarse, pero el cuerpo no le obedeció, y ese desajuste entre voluntad y músculo fue su última sorpresa.
Rafael apretó con una eficacia sin rabia, como quien termina un trabajo desagradable que no piensa repetir 2 veces, y luego se quedó quieto, asegurándose de que el silencio era definitivo. En la oscuridad, Isabel permaneció en el umbral, sin llorar ni mirar al techo. Solo miraba las manos de su marido, como si quisiera memorizar lo que no debía fallar. Después vino lo práctico, que era lo que realmente le sostenía. Desataron el cinturón y encontraron cosido por dentro un fajo de billetes arrugados y 2 monedas de plata, demasiado dinero para una noche de cama barata. Rebuscaron en la maleta y hallaron una camisa con iniciales bordadas, un pañuelo limpio, una navaja y una fotografía doblada de una mujer con 2 niños, todos serios como en las fotos de entonces. Rafael tomó los papeles, los hojeó junto al fogón y decidió qué se quemaba y qué se guardaba. Isabel, sin pensar, metió la fotografía en el bolsillo del delantal, y ese gesto pequeño, torpe, fue el primer error. Antes del amanecer, cuando aún no cantaban los gallos, arrastraron el cuerpo envuelto en la manta por la puerta trasera. El corral olía a estiércol frío y a tierra mojada. Un gato los vio pasar y no se apartó, solo siguió con sus ojos amarillos. Al fondo, tras unas tablas, estaba el pozo cegado que Rafael había cubierto meses atrás con piedras y cal. Por seguridad, dijo entonces. Levantaron la capa superior con herramientas que no hicieron ruido porque ya sabían dónde apoyar el hierro, y lo dejaron caer dentro sin ceremonia, como si devolvieran un saco a un hueco. Cuando terminaron, Isabel lavó el suelo del cuarto con agua y jabón áspero, y Rafael arregló la cama con la misma precisión con la que había colgado el cartel de la entrada. A la luz pálida de la mañana, la casa de huéspedes volvió a parecer lo que necesitaba parecer, un lugar barato para gente de paso. Rafael se sentó con el libro de registro y con calma repasó la línea del nombre de Cipriano Roldán, como si pudiera borrar una presencia solo con mirarla al tiempo suficiente. Afuera, Valdehierro despertó sin saber que desde ese día el camino viejo guardaría otra clase de pérdidas. La mañana siguiente Cipriano no trajo relámpagos ni remordimientos visibles, trajo rutina. Isabel aireó la habitación, sacudió la colcha al patio como si espantara solo polvo, y bajó a fregar el suelo con agua caliente y un jabón áspero que dejaba las manos blancas. Rafael, mientras tanto, hizo lo que sabía hacer mejor, ordenar el mundo para que pareciera normal. Guardó el dinero en una caja de lata escondida bajo una tabla suelta del aparador, separó los billetes por tamaño y anotó en una libreta, sin nombres, cifras cortas, fechas y compras futuras, carbón, aceite, una reparación del tejado. De los papeles de Cipriano, lo que podía arder ardió en el fogón, reducido a ceniza mezclada con cáscaras de patata. Lo que no debía aparecer en ninguna parte quedó doblado dentro del libro de registro, entre páginas que olían a tinta vieja. El pueblo no vio nada porque el pueblo no quería ver. En 1941, mirar era exponerse y opinar era peligroso. Así que Valdehierro siguió con su hambre mansa y su prudencia. A media mañana pasó por la casa una vecina a pedir un poco de lumbre prestada, e Isabel se la dio con una sonrisa limpia y un «Dios se lo pague», que parecía aprendido desde niña. La vecina, de reojo, alcanzó a ver una maleta de cartón en el rincón del zaguán. Una más, pensó, porque allí siempre caía alguno. No preguntó. Lo que sí hizo fue fijarse en el pañuelo que asomaba del bolsillo del delantal de Isabel, blanco, con un bordado fino que no era de Valdehierro. Isabel notó la mirada y se lo metió dentro con un gesto rápido, casi imperceptible, como si guardara un pensamiento. Rafael no quiso tentar la suerte enseguida, pero tampoco supo volver atrás. La primera vez había tenido el sabor de una solución, y las soluciones en tiempos de escasez se vuelven costumbre con facilidad. La casa de huéspedes ya no era solo un techo, era un filtro. Quien entraba, entraba con lo puesto y con lo oculto. Y lo oculto, en aquellos años de extraperlo y miseria, era a menudo más valioso que lo visible. El segundo llegó un domingo por la tarde, cuando la plaza estaba casi vacía y el aire olía a humo de leña. Se llamaba Domingo Paredes, así lo dijo, y traía una chaqueta demasiado buena para los caminos, la barba de 2 días y una seguridad que no encajaba con el hambre. No venía por caridad, venía por precio. Preguntó por la habitación más barata y por una cena rápida, y al hablar bajó la voz como quien está acostumbrado a que ciertas palabras no reboten en las paredes. Rafael lo midió desde la puerta, atento a los zapatos sin barro, había venido en vehículo, y a la forma de mirar las ventanas, mirada de quien calcula salidas. Isabel, en cambio, oyó el tono y comprendió el tipo,
un hombre que se movía entre pueblos con mercancía y dinero y que prefería dormir donde nadie le recordara la cara. En el libro de registro, Domingo exigió que constara el nombre completo, por si pasa algo en el camino. Isabel, sin perder la compostura, escribió despacio, copiando la grafía que él mismo dictó, y Rafael sintió ese detalle como una molestia. Los que piden exactitud suelen traer también problemas. Cuando Domingo dejó la chaqueta en la silla, el forro tiró un poco y se marcó un bulto en el interior. Rafael lo vio. No era un arma larga. Era algo plano, quizá un fajo o un paquete. En la posguerra, ese tipo de bulto tenía un valor que se contaba sin decirlo. Esa noche repitieron el gesto del vino, pero con una cautela nueva. Rafael no quería un forcejeo que despertara a algún vecino. Isabel no quería oír un ruido que luego se le quedara pegado en la cabeza. Aún así, Domingo bebió poco. Tenía el instinto afilado, o quizá la costumbre de desconfiar. La jarra volvió a la cocina casi igual que subió, y ese fracaso mínimo obligó a Rafael a improvisar. Esperaron. Cuando el silencio se hizo más profundo y la casa se asentó en su crujido de madera, Rafael subió con una linterna de mano y un saco vacío al hombro, como si fuera a tapar una gotera. Entró en la habitación sin encender la luz. Domingo estaba despierto, con un ojo abierto y la mano cerca del abrigo. El choque fue breve y feo. Hubo un golpe seco contra la pared, un jadeo cortado y luego nada. Isabel apareció en el umbral un segundo después, y esa vez su rostro mostró algo parecido a la fatiga, no por lo que habían hecho, sino por lo cerca que habían estado de que el hombre gritara. Registraron el abrigo con una rapidez ya ensayada. En el forro hallaron un paquete envuelto en papel de estraza y atado con cuerda. No era dinero, sino cupones y cartillas ajenas, varias, con nombres distintos, y una lista escrita a lápiz con cantidades y fechas. Había también un reloj de bolsillo sin cadena, con una tapa grabada con iniciales, y 2 billetes grandes doblados en 4. Rafael se quedó un instante mirando la lista, y en su silencio se notó una decisión fría. Aquello no solo era botín, era motivo para que alguien buscara a Domingo con ganas de encontrarlo. La salida antes del alba fue más cuidadosa que la primera. No arrastraron nada por el patio, usaron el saco y el carro pequeño de transportar leña, cubierto por encima con haces de paja. Rafael empujó sin hacer ruido. Isabel abrió y cerró puertas con una precisión casi doméstica. En el corral, el pozo cegado volvió a abrirse como una boca que ya conocía su alimento. Echaron cal por encima, no por ciencia, sino por consejo oído en la guerra, y taparon de nuevo. Luego Rafael dejó una marca falsa en el barro del camino trasero, unas huellas confusas que apuntaban hacia la carretera, como si el huésped hubiera salido con prisa. A media mañana, Isabel fue a la tienda con su cartilla en la mano para recoger lo que tocaba: un poco de aceite, un puñado de garbanzos. Mientras esperaba, notó que el bolsillo del delantal pesaba distinto. Metió la mano y rozó papel doblado, la fotografía de Cipriano, olvidada desde la primera noche, ahora arrugada y tibia de cuerpo. La apretó con los dedos, y por un segundo sintió un impulso absurdo de tirarla allí mismo, entre la gente. No lo hizo. En la cola, una mujer vio el borde de la foto asomar y preguntó, sin malicia, solo por matar el tiempo: ¿parientes? Isabel sostuvo la mirada lo justo y respondió con una frase corta que no explicaba nada: de fuera. Guardó la foto más adentro, pagó y regresó a casa con la compra racionada y una sensación nueva: que el mundo, por muy hambriento y callado que fuera, a veces se quedaba con detalles pequeños. En Valdehierro el invierno no se iba, se encogía en las esquinas. Rafael empezó a mirar el corral con otros ojos, no por culpa, sino por cálculo. El pozo cegado ya no era un escondite para una vez, era un sitio que acumulaba. A Isabel le dolían las manos de fregar más que la conciencia, y ese detalle la inquietaba. La normalidad se les estaba instalando como una segunda piel. Durante el día, ella seguía bajando a por el racionamiento con su cartilla, escuchando lo que decía la gente en la cola, midiendo nombres, parentescos, costumbres. Por la noche, Rafael revisaba el libro de registro como si fuera un libro santo, buscando tachones, manchas de tinta, cualquier cosa que delatara una prisa. Allí, entre papel y hambre, fue naciendo el método. El tercero no llegó por extraperlo ni por codicia evidente, sino por necesidad. Era un muchacho de no más de 20 años, Julián Aguado, con una boina demasiado grande y una carta doblada en el bolsillo, escrita por un cura de un pueblo cercano. Buscaba trabajo en la serrería de la comarca o en el campo, en lo que saliera. Llegó a media tarde, con las manos rojas de frío y una maleta pequeña,
y preguntó por una cama barata solo unos días. Isabel lo vio desde el umbral y supo, con una claridad incómoda, que ese tipo de gente no dejaba huellas largas, un hijo mandado fuera, una madre esperando noticias, nada más. Le ofreció caldo y un rincón junto al brasero, y cuando él sacó la carta para enseñarla, por si hacía falta, Rafael alcanzó a leer el sello parroquial y la firma. Aquello no era dinero, pero era identidad, y la identidad en 1941 valía casi tanto como las pesetas. Esa noche el vino sí funcionó. Julián comió con gratitud torpe, habló un poco de la serrería y del camino, y se durmió con la ropa puesta, como si el colchón fuera un privilegio. Rafael subió cuando la casa ya no crujía por pasos, y lo hizo sin prisa, con la misma calma con la que al día siguiente apilaría leña. Isabel se quedó abajo, contando cucharas, ordenando platos, inventándose tareas para no oír nada. A la mañana, el cuarto de Julián estaba limpio. Su nombre seguía en el registro con letra clara, y su maleta descansaba en el desván, junto a otras cosas que ya empezaban a parecer un almacén. Isabel encontró en el bolsillo del muchacho una medalla pequeña de metal, un santo gastado por los dedos, y se la guardó sin pensar, como si fuera un amuleto contra el ruido de su propia cabeza. Ese gesto, mínimo y doméstico, fue otra grieta, la segunda. El cuarto llegó con un aire distinto, como si trajera consigo el olor de rutas que no se dicen. Anselmo Rivas, así se presentó, venía de una feria de ganado, y aunque no llevaba saco a la vista, su abrigo pesaba de un lado y su mirada no descansaba en ningún sitio. No pidió conversación, pidió discreción. No preguntó por el precio, lo dejó caer sobre la mesa como si el dinero fuera solo una parte del trato. Rafael entendió que aquel hombre no era fácil de adormecer, y por primera vez sintió algo parecido a la impaciencia. La casa se les estaba llenando de cosas y de riesgo. Isabel lo atendió con una amabilidad más afilada, le indicó el cuarto del fondo y anotó el nombre en el libro sin levantar la vista. Anselmo observó la tinta, observó el tintero, y al marcharse al pasillo dejó una frase seca, casi como aviso: mañana al alba. Isabel respondió solo con un gesto, y el silencio se volvió amenaza. No pudieron repetir lo de siempre. Rafael lo citó en el corral con la excusa de guardarle el abrigo, donde no lo alcance la humedad, y de paso darle un sitio seguro a un bulto que Anselmo no quería a la vista. Fue una maniobra sencilla, de esas que parecen razonables en una casa de campo. Allí, entre el olor a animal y tierra mojada, el hombre se giró demasiado tarde. La violencia fue breve y sin espectáculo, como un accidente decidido. Encontraron en su abrigo un paquete de tabaco negro y café, envuelto en papel de estraza, además de dinero suelto y una libreta con apuntes de ventas. Rafael lo miró todo con el mismo frío con el que miraba el registro. No por gusto, sino por control. Pero esa noche, el carro chirrió al pasar por el patio, porque la madera estaba seca y el peso era otro, y un perro del vecino empezó a ladrar como si por fin hubiera encontrado el motivo exacto. Isabel se quedó inmóvil, escuchando, convencida de que cada ladrido llevaba su nombre. Rafael apretó los dientes. No era miedo, era cálculo. A partir de entonces, la casa cambió de olor. No era un olor claro, era una mezcla. Cal reciente en el corral, humo de fogón más constante, ropa guardada demasiado tiempo. Isabel empezó a hervir sábanas en un caldero grande para blanquearlas, y el vapor se pegaba a las ventanas como si la casa sudara. Rafael compró más cal alegando que iba a encalar el muro del patio, y nadie se extrañó porque aquel año todos encalaban algo: paredes, gallineros, cualquier cosa que pareciera limpieza. Sin embargo, en la fuente y en la tienda empezaron las frases cortas, dichas como quien no quiere ser el primero en señalar: que si en casa de los Montalbán siempre hay cama, que si entra gente a deshoras, que si el carro se oye de noche. Nadie acusaba a nadie, solo dejaban caer palabras y se las tragaban después. El rumor, en Valdehierro, no era un grito, era un susurro. La primera pregunta directa no llegó del pueblo, llegó del camino. Una pareja de guardias que patrullaba por la comarca se detuvo a la entrada de Valdehierro una mañana gris, preguntando por un hombre de paso al que habían visto días antes en la línea de autobús. Rafael estaba cerca, volviendo con un saco de carbón al hombro, y se acercó con esa cortesía seca que no invita a repreguntas. Contestó lo justo, que sí, que a veces alquilaban cuartos, que no recordaba caras, que la gente iba y venía. Uno de los guardias lo miró un instante más de lo normal, no por sospecha concreta, sino por oficio. Luego apuntó algo en su libreta y siguió.
Cuando se fueron, Isabel se quedó en el umbral con la medalla de Julián escondida en la mano, notando por primera vez que el mundo de fuera empezaba a rozar la puerta. Y ese roce, leve todavía, tuvo el peso de un presagio real. La denuncia de la madre de Julián Aguado no llegó con gritos, llegó con una carta doblada muchas veces y una firma temblona. La mujer caminó hasta el pueblo grande de la comarca con la cartilla en el bolso y el pañuelo apretado en la mano, como si así sujetara a su hijo a la tierra. No sabía hablar con autoridad, pero sí sabía enumerar. El día que Julián salió, la carta del cura recomendándolo, la promesa de mandar noticia en cuanto encontrara jornal. En 1941, esas promesas se rompían a menudo, pero ella insistió en algo que le sonaba a certeza. Su hijo no era de perderse sin dejar palabra. En el cuartelillo, el guardia de turno la escuchó sin prisa, con el gesto de quien ha visto demasiadas ausencias. Anotó en una ficha de papel el nombre, la edad, el último lugar conocido, y le pidió que repitiera la ruta. ¿Qué venta? ¿Qué cruce? ¿Qué línea de autobús? La mujer dijo Valdehierro, con una seguridad rara, porque lo había oído en boca de un arriero que lo vio caminar por el camino del norte. El guardia no prometió nada grande, solo dijo que se miraría, que se preguntaría en los pueblos, que era mala época para andar solo. La frase sonó a consuelo, pero en realidad era el primer hilo. 2 días después, otro papel cayó sobre la mesa del mismo cuartelillo, traído por el cartero como se traen las noticias que nadie quiere. Un oficio de la capital de provincia preguntando por Domingo Paredes, desaparecido en tránsito. Y una nota aparte, más discreta, sobre Anselmo Rivas y posibles tratos de extraperlo. Eran asuntos distintos, en apariencia, y por eso llamaron la atención. Coincidían en fechas, en caminos secundarios y en una misma franja de pueblos donde todo era tierra y silencio. El sargento frunció el ceño, no porque viera un asesino, sino porque olió lo que peor se lleva en un puesto, trabajo que se acumula sin forma. El mismo día, como si el mundo quisiera cerrar un círculo, un peón llevó al cuartel un hallazgo del camino viejo, una cartilla de racionamiento, húmeda, con el cartón abombado, encontrada cerca de Valdehierro. No la había entregado por civismo, la había entregado por miedo. El sargento la abrió con cuidado y leyó el nombre con calma, como quien no quiere equivocarse en un papel que puede encender un incendio. Era Cipriano Roldán. Un nombre más, sí, pero el papel tenía sello, número y un lugar de expedición que permitía preguntar sin adivinar. En pocos días, el caso dejó de ser una madre preocupada y pasó a ser un manojo de nombres que no encajaban con la casualidad. El sargento ordenó lo que sabía ordenar, escribió oficios a 2 puestos cercanos, pidió confirmación de avistamientos, solicitó que revisaran ventas, fondas y casas de huéspedes. También pidió lo único que, en aquella España de papeles, podía darles una línea recta: los registros de viajeros. No era una modernidad, era una costumbre administrativa. Quien alojaba forasteros debía anotar datos, y los agentes podían exigir cuentas cuando la necesidad apretaba. El cabo al que le cayó la tarea era un hombre metódico, de esos que no se enamoran de hipótesis rápidas. Reunió las fichas sobre la mesa, alineó fechas, marcó rutas en un mapa gastado y empezó a buscar puntos en común sin levantar la voz. Vio que Cipriano había sido citado cerca de Valdehierro, que Domingo había sido visto en la misma línea de autobús, que Julián había nombrado esa comarca antes de perderse. Anselmo, por su parte, aparecía en rumores y en apuntes ajenos, pero siempre con el mismo tipo de frase: iba a dormir en un sitio barato. El cabo no necesitó imaginación, necesitó paciencia. Cuando el cabo llegó a Valdehierro, no entró como si buscara un monstruo, entró como entra la Guardia Civil cuando solo busca orden. Saludó en la plaza, preguntó por la parada del autobús, habló con el cantinero, escuchó a medias lo que la gente decía a medias. Alguien mencionó, con esa prudencia que parece inocencia, que en casa de los Montalbán siempre había cama. Otro añadió que Rafael era serio, trabajador, de los de antes. Nadie acusó. Nadie quería ser el primero en poner una palabra peligrosa sobre un tejado ajeno. El cabo fue a la casa de huéspedes a media tarde, cuando el sol hacía sombra larga. Rafael lo recibió en la puerta con corrección seca, sin servilismo ni exceso de confianza. Isabel apareció detrás, con las manos aún mojadas y la sonrisa preparada. El cabo explicó que revisaba alojamientos por orden de arriba, que había gente desaparecida en la comarca, que necesitaba ver el libro de registro. No elevó el tono, dejó que el peso estuviera en el orden de arriba, porque en 1941 esa frase abría puertas sin necesidad de empujarlas. Isabel trajo el libro y lo dejó sobre la mesa con cuidado, como si fuera un objeto frágil. El cabo pasó páginas despacio,
No buscaba manchas de sangre, buscaba incoherencias. Vio nombres, fechas, firmas y un detalle que en otro tiempo habría sido pequeño. Tachones que no parecían del mismo día, letras retocadas, una tinta más fresca sobre una línea antigua. En la entrada de Cipriano Roldán, la firma estaba, pero el resto tenía un aspecto extraño, como si alguien hubiera querido enderezar algo después. En Domingo Paredes, la grafía era demasiado uniforme para un viajero cansado, y el cabo se preguntó si aquel hombre había escrito realmente lo que allí figuraba. En Julián Aguado, el nombre aparecía limpio, sin más, y aún así le pesó. Era el único de los 4 que podía tener una madre llamando puertas. El cabo cerró el libro y miró a Rafael un segundo más de lo necesario. Preguntó, casi como rutina, si recordaban a esos huéspedes, si habían pagado, si habían salido temprano. Rafael respondió lo que un hombre cuidadoso responde, que entraban y salían muchos, que él no podía fijarse en cada cara, que la gente de paso no deja rastro. Isabel añadió una frase corta sobre lo difícil que era todo, sobre lo barato que daban la cama, sobre que no se le negaba techo a nadie. Las palabras eran correctas. Precisamente por eso, al cabo le quedaron como una pared lisa. Al irse, el cabo no se llevó nada, pero sí se llevó una sensación concreta. Allí había demasiado orden para tanta miseria. Dejó a un guardia apostado en la plaza, por si hacía falta, y volvió al puesto con el libro en la memoria, como si hubiera leído no nombres, sino un patrón. Esa noche, mientras Isabel apagaba la lámpara y Rafael comprobaba el cerrojo 2 veces, Valdehierro no supo que el caso ya estaba abierto de verdad, y que la casa de huéspedes acababa de dejar de ser solo un techo barato para convertirse en una dirección marcada en papel. El cabo no volvió a Valdehierro al día siguiente, y esa demora fue deliberada. En 1941, el que se precipita avisa, y el cabo prefería que la casa de huéspedes siguiera creyéndose invisible. Regresó primero al pueblo grande, ordenó fichas, comparó fechas y escribió 2 oficios más, uno a la línea de autobús y otro al cartero de la ruta. No buscaba una confesión, buscaba pequeñas certezas que, sumadas, obligaran a abrir una puerta con permiso. El conductor del autobús lo recibió en la cochera, entre olor a gasóleo y barro seco en las ruedas. No recordaba nombres, pero sí recordaba detalles útiles. Quién viajaba solo, quién cargaba con maleta de cartón, quién bajaba en un cruce sin equipaje porque alguien se lo guardaba. Mencionó a un hombre con abrigo bueno que preguntó por un sitio barato y descendió cerca de Valdehierro al caer la tarde. También al muchacho de la boina grande que se apeó con una carta doblada en la mano y caminó hacia el caserío sin mirar atrás. El cabo anotó sin dramatismo, pero al cerrar la libreta sintió que los trayectos empezaban a dibujar un mismo punto, siempre el mismo, como si el camino se plegara hacia una sola puerta. Con el cartero fue más fácil, porque los carteros eran memoria ambulante. El hombre no hablaba por gusto, hablaba porque lo preguntado tenía forma de procedimiento y él conocía el valor de un sello bien puesto. Dijo que, desde hacía semanas, en Valdehierro no había cartas de fuera para ciertas familias, pero sí había visto a Isabel comprar estampillas con frecuencia y pedir sobres buenos, como si fuera a escribir, aunque luego él no repartiera nada con su letra. Recordó también un paquete pequeño sin remitente claro que se quedó en la estafeta y que Rafael recogió sin que le temblara el pulso, con una calma que no era de quien espera noticias, sino de quien recoge un trámite. El cabo lo apuntó y añadió una pregunta sobre cartillas ajenas. El cartero negó con la cabeza, pero admitió haber visto, en el bolsillo de un desconocido una vez, un papel oficial húmedo, como si hubiera pasado por agua, y esa imagen se le quedó clavada por rara. Luego vino el cantinero de la plaza, que no sabía de papeles, pero sí de conversaciones a media voz. Dijo que Rafael compraba cal en cantidad para encalar, y cuerda fina para el corral, y que pagaba siempre con billetes arrugados de distintos sitios. Dijo también que, desde que la casa de huéspedes tenía más movimiento, Rafael se dejaba ver menos por la taberna, como si no quisiera que nadie le oliera la vida. No acusó, porque acusar era peligroso, pero soltó una frase que al cabo le sonó a verdad involuntaria. En el pueblo, cuando se oía el carro de madrugada, se asumía que era Rafael, y esa costumbre de asumir era, en sí misma, una señal. Con las declaraciones, el cabo armó una cadena de tiempos: tarde de llegada, noche, mañana sin salida. Nada de eso era prueba por sí solo, pero era el tipo de patrón que, puesto sobre un escritorio, obliga a moverse. Pidió al sargento que solicitara mandamiento de registro al juzgado de instrucción de la capital de la comarca, redactó diligencias con el tono correcto, y dejó claro que necesitaban entrar sin aviso y revisar desván, corral y dependencias traseras.
Mientras el papel subía y bajaba por manos oficiales, el cabo decidió estrechar el cerco de la única forma que no requería llave, vigilando el camino y observando quién salía de Valdehierro con cosas que no parecían suyas. Era vigilancia pobre, de botas en barro y paciencia, pero en aquellos años la paciencia era el recurso más barato. La primera noche de espera, el guardia apostado cerca de la plaza oyó el carro, tal como decían. No lo vio pasar con claridad, solo escuchó la madera crujir y un golpe sordo, como de carga mal asentada. La segunda noche, ya con el cabo allí, sí lo vieron. Rafael empujaba el carro cubierto con paja, sin lámpara, pegado a los muros para que la sombra lo tragara. No iba hacia la carretera principal, sino hacia los corrales del fondo, y ese detalle coincidía demasiado con lo que el pueblo callaba. El cabo no dio la orden de acercarse, porque aún no tenía papel en la mano. Solo hizo lo que mejor sabía hacer: recordar, medir y dejar que el hombre creyera que nadie lo miraba, mientras lo miraban dos. Rafael, sin embargo, notó algo. No era que viera a los guardias, era que el aire del pueblo había cambiado, como cambia cuando llega un inspector o cuando se corre un rumor serio. Empezó a cerrar antes, a apagar la lámpara del zaguán más temprano, a pedirle a Isabel que no saliera tanto a la tienda. Ella obedeció, pero la obediencia le salió torpe, con un temblor que le subía a los hombros. Guardaba aún la fotografía de Cipriano, y ahora también la medalla de Julián, y esos objetos pequeños parecían pesar más cada día. Una tarde Isabel se acercó al fogón con la foto entre los dedos, dispuesta a echarla al fuego, pero el papel se resistió a arder al primer intento, y ese segundo de indecisión la delató ante sí misma. No era compasión, era miedo a que un resto quedara y alguien lo viera. El cabo montó entonces un control discreto en la salida hacia el pueblo grande, a una hora en la que los que trafican con cosas suelen moverse. No muy de noche, para no llamar, pero tampoco con el sol alto. Cuando Rafael apareció con un saco al hombro y una caja de madera atada con cuerda, el guardia lo detuvo con cortesía firme y le pidió documentación. Rafael la mostró sin protestar, con esa serenidad que pretende convertir un control en trámite. El cabo se acercó, miró la caja y pidió verla por dentro. Rafael dijo que eran útiles de labranza, y lo dijo bien, pero su mano tocó la cuerda como quien toca un punto vulnerable. Al abrir, aparecieron objetos que no eran ilegales por sí mismos: una navaja buena, un pañuelo bordado, un reloj de bolsillo sin cadena, pero juntos contaban una historia que Rafael no supo ordenar con una explicación simple. El cabo no lo arrestó allí. En 1941, un arresto mal colocado podía hundirse en formalidades y devolver a un culpable a su puerta con aviso incluido. Se limitó a anotar, a preguntar por procedencias, a observar el pulso de Rafael y el modo en que evitaba nombrar a nadie. Lo dejó marchar con la caja, pero ya no era un hombre cualquiera que alquilaba camas. Era un sospechoso con objetos ajenos y un registro lleno de tachones. Esa tarde el mandamiento llegó por fin al puesto, con sello y firma, y el cabo lo sostuvo un instante como se sostiene una herramienta que pesa más por lo que va a abrir que por el hierro del acto. En Valdehierro, esa misma noche, Rafael e Isabel no cenaron en paz. Él bajó al desván, movió maletas, cambió paquetes de sitio y bajó la caja de lata con dinero para enterrarla bajo el suelo del corral. Isabel lo siguió sin hablar, llevando una palangana con trapos como coartada doméstica, y por primera vez sus miradas no coincidieron. La de él era cálculo, la de ella era fatiga. Afuera, el pueblo seguía apagando luces temprano, pero en la oscuridad ya había ojos colocados donde antes solo había sombras. Y cuando el cabo dio la orden de acercarse al amanecer, no lo hizo como quien va a preguntar, sino como quien va a entrar. El amanecer en Valdehierro llegó sin color, con una luz gris que parecía no decidirse a entrar en las calles. El cabo y dos guardias caminaron pegados a los muros, con el mandamiento doblado en el bolsillo interior de la guerrera, protegido del rocío como si fuera una cosa viva. No venían con prisa, venían con procedimiento, y esa calma era lo que más imponía. El pueblo, al verlos pasar, bajó la mirada por instinto. Rafael abrió la puerta cuando llamaron, no porque quisiera, sino porque en 1941 negar una puerta a la Guardia Civil era peor que abrirla. El cabo se identificó, mostró el papel con sello y firma, y explicó lo imprescindible: registro de la casa de huéspedes y dependencias. Rafael sostuvo el documento un segundo con dedos firmes, pero su garganta hizo un movimiento mínimo, como si tragara algo que no era saliva. Isabel apareció detrás, con el pelo recogido deprisa y las manos húmedas, y se quedó quieta,
mirándoles el cinturón, las botas, la forma en que entraban. El cabo empezó por lo visible, porque lo visible también miente. Revisaron las habitaciones, los colchones, los cajones, el interior de una cómoda con olor a jabón, y encontraron poco más que pobreza bien ordenada. En el desván, sin embargo, el polvo delató lo que la casa intentaba ocultar: huellas recientes, marcas de arrastre y un conjunto de maletas de cartón y sacos apilados como si fueran grano. Dentro había ropa de distintas tallas, pañuelos con iniciales bordadas, una camisa marcada, un reloj de bolsillo sin cadena, papeles sueltos y varias cartillas ajenas, algunas humedecidas, otras con dobleces idénticos, como si hubieran pasado por las mismas manos. Isabel dijo entonces una sola frase, más por reflejo que por estrategia: «Eso lo dejan los viajeros y no vuelven». El cabo no respondió con discusión. Se limitó a pedir el libro de registro y a colocar sobre la mesa los objetos encontrados como quien ordena piezas para ver la figura completa. Al pasar páginas, vio los tachones ya sospechados y encontró algo peor que un tachón: hojas añadidas y una tinta más fresca en entradas antiguas, retoques hechos para que el pasado pareciera más limpio. Rafael intentó conducirlos lejos del corral, como si el exterior fuera irrelevante. Dijo que allí solo había gallinas, leña y herramientas, y lo dijo con una cordialidad demasiado exacta. El cabo pidió ver igualmente, y Rafael caminó delante, abriendo puertas, adelantándose un paso cada vez, tratando de decidir el recorrido. Esa forma de guiar, más que ayudar, confirmó al cabo que había un lugar que Rafael no quería enseñar. En el patio trasero la cal reciente era evidente: un blanco demasiado nuevo en una tapia vieja, y restos en el suelo que no cuadraban con un simple encalado de primavera. Un guardia levantó unas tablas, otro apartó paja, y debajo apareció piedra removida, colocada con prisa y luego disimulada. Rafael se tensó en silencio. Isabel bajó la vista a sus propios zapatos, como si de pronto temiera pisar el lugar equivocado. El cabo ordenó que trajeran herramientas y una linterna, y la casa entera pareció aguantar la respiración. El pozo cegado se abrió capa a capa, sin golpes innecesarios. Primero se dieron las piedras superiores, luego la cal, y finalmente un hueco que devolvió aire frío y un olor que no era del campo. Nadie dijo cadáver, porque a veces no hace falta pronunciar ciertas palabras para que existan. Llamaron al médico de la zona para que certificara lo que correspondiera, y mientras esperaban, el cabo pidió que separaran a Rafael e Isabel, cada uno en un cuarto distinto, sin miradas compartidas. Esa separación, sencilla, les quitó el único apoyo que les quedaba: la coartada común. En la cocina, frente a la mesa, el cabo colocó un pañuelo bordado y una medalla gastada. Isabel los miró como si fueran cosas corrientes, pero los dedos le temblaron justo al borde del delantal. Cuando el cabo mencionó el nombre de Julián Aguado, no alzó la voz, solo lo dejó caer, y la reacción fue un parpadeo largo, una grieta en la máscara. Isabel susurró algo que no era defensa ni confesión, sino cansancio: «Yo solo llevaba la casa». El cabo anotó la frase sin celebrarla. Sabía que en los casos de pareja, la verdad suele salir por rendijas pequeñas. A Rafael lo interrogaron en el cuarto de huéspedes, junto a una cama hecha con exceso de esmero. Él mantuvo el mismo tono que había usado en el control del camino: correcto, práctico, sin dramatismo. Negó conocer a los desaparecidos, negó haber visto sus objetos, y dijo que el pozo era viejo y que cualquiera podía haber tirado basura allí. Cuando el cabo le mostró la cartilla de Cipriano Roldán y le señaló la entrada en el registro, Rafael sostuvo la mirada un segundo demasiado largo, como calculando si convenía cambiar de versión. Solo soltó una línea, seca, casi ofensiva por su frialdad: «En tiempos como estos se pierde gente». El médico llegó, miró, pidió más luz, y habló con el cabo aparte. No hizo falta describir nada en detalle para que el procedimiento se volviera irreversible. Se tomaron notas, se listaron hallazgos, se guardaron pertenencias en paquetes de papel con señas y fecha, y el cabo ordenó custodiar el lugar. En el desván, además, apareció la caja de lata con dinero y la libreta de cifras de Rafael, con fechas que coincidían demasiado bien con las noches de entradas en el registro. Aquello ya no era sospecha, era una estructura. La detención fue breve. Les leyeron lo que correspondía, les indicaron que se vistieran para el traslado, y al salir, Valdehierro se quedó inmóvil detrás de cortinas apenas movidas. Isabel cruzó el umbral mirando el suelo, como si temiera encontrar allí la fotografía que había guardado. Rafael caminó con la cabeza alta, pero su mandíbula marcaba un temblor controlado.
En el carro de la Guardia Civil no hubo llantos ni escenas. Solo el traqueteo del camino y el peso de los papeles, los objetos y el pozo, que ya no podía volver a cerrarse como antes. Cuando el cuartelillo quedó atrás y la carretera se abrió hacia la capital de la comarca, el cabo revisó por última vez el inventario escrito a mano. Nombres, iniciales, cartillas, reloj, medalla, pañuelo, registro, libreta. Sabía que lo que venía no sería la casa, sino el lenguaje de los juzgados, la instrucción, las declaraciones, y esa otra violencia más lenta, la de poner en palabras lo que una casa había hecho en silencio. El traslado a la capital de la comarca no tuvo nada de teatral. Rafael e Isabel viajaron separados, custodiados, con las manos quietas y la mirada clavada en un punto que no ofrecía respuestas. En el cuartel, el cabo entregó el inventario y el libro de registro como se entregan las cosas que ya no pertenecen a nadie, envueltas, numeradas, descritas en papel. A partir de ahí el asunto dejó de ser un rumor de pueblo y pasó a ser un sumario, con sellos, diligencias y una verdad lenta que avanzaba a base de firmas. En el juzgado de instrucción, el secretario fue dictando nombres, fechas y objetos con una frialdad que parecía impersonal, pero que en realidad era el método para que nada se escapara. Se tomaron declaraciones por separado. Rafael repitió su versión con la misma corrección seca. Huéspedes que van y vienen, objetos olvidados, un pozo que cualquiera podía haber usado. Isabel insistió en su papel doméstico, en la casa, en el trabajo, en la cocina. Hablaba como si enumerar tareas pudiera levantar una pared entre ella y el corral. El juez no buscaba emoción, buscaba contradicciones, y las contradicciones estaban en los detalles pequeños, en lo que cada uno recordaba con excesiva precisión y en lo que ambos olvidaban del mismo modo. Llegaron después los reconocimientos. No hicieron falta grandes escenas. Bastó con que una madre viera una medalla gastada y la apretara en la palma como quien vuelve a tocar una mano ausente. Bastó con que una mujer identificara una fotografía doblada, por una esquina rota, y dijera el nombre de Cipriano sin levantar la voz. Los objetos, puestos sobre la mesa del juzgado, empezaron a funcionar como testigos mudos, y cada identificación añadía una capa a lo que el pozo ya sugería. Para los papeles, llamaron a un perito que comparó letras y firmas del libro de registro, observó los tachones y los retoques, y dejó por escrito que ciertas entradas habían sido alteradas después, con tinta distinta y trazo menos firme. La defensa intentó abrir una salida por donde pudiera. Insinuó que Rafael era un hombre duro, pero no un asesino, que el corral era accesible, que en tiempos de hambre cualquiera ocultaba mercancía, cualquiera guardaba cartillas ajenas. También trató de encerrar a Isabel en la figura de la esposa obediente, como si la obediencia anulara la conciencia. La acusación, en cambio, fue construyendo una línea simple y pesada. Personas que entraron registradas, objetos que no podían haberse reunido por azar, un escondite preparado, y un patrón de noches y madrugadas en el que el carro sonaba cuando nadie debía mover nada. El juicio se celebró en la audiencia, con bancos de madera y aire frío, y el público asistió con esa mezcla de morbo y disciplina que impone el uniforme en la puerta. El cabo declaró sin adornos. Explicó cómo se cruzaron oficios, cómo el conductor del autobús señaló bajadas, cómo el cartero recordó compras de sobres y la recogida de un paquete, cómo el control de carretera mostró objetos ajenos en manos de Rafael. No dijo monstruos, dijo hechos, y esa palabra pesaba más. El médico ratificó lo esencial para sostener la causa, sin recrearse, porque lo importante ya no era el espanto, sino la prueba. Cuando Isabel subió a declarar, sostuvo la mirada del tribunal solo un instante. Habló de la casa y de la posguerra, de lo difícil que era alimentar a dos bocas, de lo barato que daban cama, y en un punto su voz se quebró sin convertirlo en espectáculo. Dijo que Rafael mandaba y que ella no se metía, pero al preguntar por la fotografía encontrada en su delantal y por la medalla guardada, no supo explicar por qué las conservó. No era una confesión completa, pero fue una rendija, la rendija de quien no solo vio, sino que tocó y guardó. Rafael, al oírla, apretó la mandíbula. Su quietud ya no parecía control, sino encierro. A Rafael lo enfrentaron con las fechas del libro, con las alteraciones señaladas por el perito, con la libreta de cifras y con las pertenencias reconocidas por familiares. Él respondió con la misma estrategia: negar sin moverse, reducirlo todo a coincidencias, sugerir que el mundo era caótico. Solo una vez, ante la mención de Julián Aguado y la carta del cura, perdió el tono un segundo y dejó caer una frase que sonó a desprecio: que los muchachos se iban y no volvían.
El presidente del tribunal lo cortó con una mirada, y Rafael regresó a su silencio. Pero el silencio ya no era un escudo. Era otra forma de admitir que no había relato alternativo que aguantara el peso del inventario. La acusación pidió la pena máxima para Rafael por asesinato continuado, con el agravante de la premeditación y el aprovechamiento de la indefensión de las víctimas. Para Isabel solicitó una condena larga por complicidad y encubrimiento, subrayando que sin su participación, la captación, el registro, la logística doméstica, el método no habría funcionado. La defensa suplicó una rebaja, habló de miseria, de tiempos extremos, de falta de pruebas directas sobre cada muerte. El tribunal escuchó todo con el mismo gesto, porque el veredicto no se decide por compasión, sino por la solidez de lo que se ha podido escribir y sostener ante papel y testigos. El juicio terminó sin aplausos y sin alivio. En el pasillo, los familiares salieron con los ojos secos, como si ya no les quedaran lágrimas para gastar. Rafael e Isabel fueron devueltos a la prisión preventiva. Quedaba la sentencia, y con ella la forma final del castigo. ¿Quién cargaría con la muerte y quién con los años? En la celda, Isabel miró sus manos como si acabara de descubrir que también eran evidencia. Rafael, en cambio, se quedó sentado, inmóvil, como si todavía creyera que el silencio podía tapar un pozo. La sentencia llegó por escrito, como llegan las cosas que no se pueden deshacer, en papel timbrado, con fórmulas que parecían pensadas para que el dolor no manchara la tinta. El tribunal declaró probado que la casa de huéspedes no había sido un simple lugar de paso, sino un mecanismo repetido, y que el registro, los objetos y el escondite no podían explicarse por azar. Rafael Montalbán fue condenado a la pena de muerte por asesinato continuado y a penas accesorias por robo y ocultación. Isabel Cifuentes recibió 15 años de reclusión por complicidad y encubrimiento, con la misma frialdad administrativa con la que se anotan los kilos de pan en una cartilla. Los días siguientes no trajeron revelaciones, sino trámites. Hubo recursos, consultas, comunicaciones entre despachos y sellos que subían y bajaban por la misma cadena de manos. En la prisión, Rafael se aferró al silencio como si el silencio siguiera siendo un muro. Isabel, en cambio, empezó a hablar en fragmentos, no para salvarse, sino porque el aislamiento le quitó el último hábito que la sostenía, fingir normalidad. Aún así, nada de lo que dijo cambió lo esencial, porque el caso ya no dependía de una confesión, sino de la suma de hechos guardados en sobres numerados. El indulto no llegó. En aquella España de posguerra, la clemencia era una palabra que existía en el código, pero raramente en la práctica cuando el delito tenía forma de escándalo público y de expediente bien armado. La confirmación de la pena capital siguió su curso, y la fecha se fijó sin ceremonia, como se fija un traslado o una visita médica. Al saberlo, Rafael no gritó ni suplicó. Pidió papel y lápiz y escribió una carta corta que nunca se supo si era para alguien real o para una idea de sí mismo. El capellán lo visitó una vez, y lo único que quedó de esa visita fue una frase anotada por un funcionario. Se muestra sereno. La ejecución se realizó dentro de la prisión provincial, al amanecer, sin público y con el mínimo de testigos exigidos por el procedimiento. Nadie describió más de lo necesario, porque el Estado no buscaba espectáculo, sino cierre. Cuando todo terminó, el acta se firmó con la misma letra firme con la que se firman nacimientos y defunciones, y el expediente añadió una línea final que parecía demasiado pequeña para todo lo ocurrido. Afuera, la ciudad siguió con su mercado y su escasez, y los transeúntes aprendieron la noticia por murmullos, como se aprenden las cosas que conviene no comentar en voz alta. Isabel fue devuelta a su celda con otra clase de condena, años iguales entre sí, contados por comidas pobres y recuentos. Le retiraron objetos personales, le asignaron trabajo, y su nombre pasó a una lista más larga donde las personas se convierten en número. No hubo visitas frecuentes, la familia de Rafael no quiso verla, y la suya apenas podía sostener el viaje y la vergüenza. En las noches, según una nota del funcionario de turno, Isabel repetía un gesto sin sentido, frotarse los dedos como si aún tuviera cal entre las uñas. El cabo cerró el caso como se cierran los casos de verdad, devolviendo lo que se podía devolver. En el juzgado, los familiares firmaron recibos por un reloj, una fotografía, una medalla, un pañuelo bordado, pequeñas pertenencias que no devolvían la vida, pero sí una prueba de que la ausencia tenía un nombre y un final. La madre de Julián Aguado tomó la medalla con una calma extraña, la guardó en el bolsillo interior del abrigo y no pidió nada más, como si pedir fuera inútil. Otra mujer reconoció la foto de Cipriano por una esquina rota
y la apretó contra el pecho un segundo antes de guardarla, sin llorar. En Valdehierro, la casa de huéspedes quedó cerrada, y el cartel de «Se alquilan habitaciones» se descolgó en silencio. Nadie celebró, porque el pueblo no era un teatro, era un lugar que prefería olvidar para poder seguir comiendo y durmiendo. Algunos aseguraron que siempre lo habían sospechado, otros juraron que jamás vieron nada, y la mayoría hizo lo habitual, bajó la vista y cambió de tema. El corral fue sellado y el pozo, por orden escrita, quedó inutilizado de forma definitiva, como si la tierra misma tuviera que aprender a negar lo que había guardado. Meses después, el cabo archivó el sumario en un armario de metal, entre otros expedientes con nombres distintos y el mismo olor a papel viejo. Antes de cerrar la puerta, revisó una última vez el inventario, cartillas, iniciales, fechas, el libro de registro con tachones, la libreta de cifras. No anotó una reflexión moral porque no era su oficio, solo escribió una frase seca, útil, hecha para que el futuro entendiera el pasado. La necesidad facilitó la entrada, el método sostuvo la repetición.